Bienvenidos y bienvenidas a Terapias Salas del Alma un día más. Mi nombre es Alay de la Rosa del Puerto y hoy me gustaría compartir con vosotros una reflexión que a mí me resulta de interés y me gustaría compartirla con vosotros. El tema de hoy es hablar de cómo en muchas culturas o religiones, cristianas o no cristianas, se habla mucho del concepto de salvación que está asociado a pertenecer a esa ideología, ¿no? Por ejemplo, la idea del bautismo tiene que ver con esta cuestión de que aquellos que sean bautizados y que formen parte de la fe cristiana es como si fueran a ser los que se pueden salvar, a los que se les va a limpiar los pecados y todo esto, ¿no? Y me gustaría mencionar que es en muchos grupos espirituales de la nueva era o en diferentes culturas y religiones ya establecidas por bastante tiempo, que existe esta misma idea de hacer sentir especial a aquellos que siguen esa ideología, haciéndoles pensar que por pertenecer a esa ideología, a ese grupo espiritual o religioso, es cuando uno va a obtener la salvación, ¿no? En muchos casos vemos que se habla también de situaciones catastróficas o del apocalipsis y de la salvación de algunos pocos, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión de que hay en algunos grupos espirituales que son más de la nueva era, aunque lleven también tiempo establecidos aquí en la Tierra, pues muchas veces dan informaciones negativas, ¿vale? Y luego al final de esa información negativa te dan un refuerzo positivo hablando de los seres de luz que, bueno, que pueden estar al servicio de la humanidad y que de alguna manera van a traer la salvación. Me gustaría decir que yo siento que en muchos de estos grupos se está jugando con la misma moneda de la idea de hacer sentir especial a la gente que forma parte de esos grupos, creando dependencia al grupo y mostrándole un poco la idea de que si tú te sales de ese grupo, no vas a tener esa ayuda, no vas a tener esa salvación de esos seres de luz, de esa divinidad, ¿no? Y claro, para mí esto, a mí personalmente, bueno, pues me chirría bastante, ¿no? Ya me chirriaba el hecho de que la religión católica ver estas cuestiones del bautismo y demás, porque claro, es como, ¿qué pasa ahí? El resto del mundo que no pertenezca a esta religión no va a ser salvado, los pecados no se le van a limpiar, ¿qué pasa aquí, no? ¿Quién es este Dios que a unos sí y a unos no, ¿no? Si pensamos que o sentimos que Dios es amor, que es una energía primordial muy consciente, que además permite libre albedrío, ¿cómo puede ser que si somos sus hijos e hijas, yo me pregunto estas cosas, haya algunos hijos o hijas preferidos a los que quiera más y por ello les vaya a salvar, ¿no? Entonces, claro, desde mi mirada, obviamente, respetando el resto de cuestiones, pero es verdad, desde mi sentir, estando en desacuerdo con estas percepciones o interpretaciones, pues a mí el mensaje que os quería compartir es que no hay que esperar a que llegue ningún apocalipsis, ninguna catástrofe mundial, ni nada especialmente negativo, para que nosotros como hijos e hijas de Dios podamos empezar a conectar no solo con nuestro mundo físico, sino con las energías sutiles o seres de la naturaleza, seres de luz de otras dimensiones, de otros planetas, de otras galaxias, de otras esferas, de otros soles. No hay que esperar a que ocurra una catástrofe ni a ser salvado para que nosotros podamos ir practicando nuestros dones sentidos extrasensoriales, ¿vale? Para conectar con esta información o con estas energías o conciencias o con estos seres y con esta divinidad. Podemos decidir empezar ahora a practicar estos sentidos extrasensoriales para conectar con estos planos más sutiles. Y no hace falta que haya intermediarios, por supuesto. Está claro que hay personas que ya llevan un camino recorrido, que tienen sus sentidos extrasensoriales muy despiertos. Hay gente que viene ya con ellos desde pequeños abiertos, porque quizá en otras vidas ya lo han trabajado
y como dones o aspectos positivos, en esta ya vienen con esa apertura, que pueden ser muy buenos acompañantes, guías e intermediarios si lo necesitamos en momentos puntuales de nuestra vida. Pero también tener en cuenta que no hace falta estrictamente tener intermediarios, porque nosotros podemos desde esa apertura del corazón comenzar a conectar con esos mundos más sutiles y esos seres y esa divinidad, reconociendo que también nosotros somos divinos, ¿no? Y formamos parte de esa divinidad, ¿no? Y es verdad que, bueno, esto de los intermediarios, pues se ve mucho también en las religiones, ¿no? En- y en muchos grupos espirituales, donde a veces parece ser que es solo el sacerdote o el cura o el papa o los líderes de un grupo espiritual X los que tienen la posibilidad de acceder a Dios. Y cuántas veces no hemos podido observar, o yo siento que aquí sale un poquito de ego humano y a veces la manipulación está ahí presente. Porque si yo te doy a entender que yo soy el que está conectado y que tú no puedes conectar, tú tienes que depender de mí. Y si yo además te digo que yo voy a ser salvado y que tú vas a ser salvado si te quedas y perteneces a mi grupo, ahí hay una manipulación también. Cuidado también porque hay muchos grupos espirituales de la nueva era donde abiertamente se lanzan estos mensajes, donde los líderes parecen ser los únicos que tienen este contacto con lo divino y que el resto de mortales que eh, forman parte de ese grupo y a los que se manipula y se controla en cierto modo, no tienen acceso a ello. Entonces, cuidado con esa separación y con ese ego que es más bien algo humano, ¿no? Igual con las religiones, sean del tipo que sean, donde hay mensajes de este estilo, ¿no? Donde los especiales somos los que pertenecemos a una religión o los especiales somos los que pertenecemos a otra. Y esto es súper curioso porque no aprendemos a lo largo de la historia. Vemos que desde estas ideologías religiosas, que para mí tienen un punto humano muy importante que nos distorsiona un poquito ahí la historia, es por lo que hay tanta separación entre diferentes culturas y religiones, ¿no? Porque si mi cultura y mi religión es más válida que la tuya, y ahí entramos en separaciones, en luchas y en guerras. Incluso con nuestros hermanos y hermanas, con nuestros vecinos o familiares, ¿no? Si podemos tener un abanico ahí de diferencias. Así que nada, eh, cuidado con esos mensajes que pueden escucharse y oírse en diferentes religiones o disciplinas, tanto antiguas como de la nueva era. Así que nada, os mando un besito muy fuerte y gracias por estar ahí un día más.